Muy buenos días a todas y a todos. Tengo el tremendo placer de presentar el día de hoy a la profesora Mónica Antilén. Mónica es química de la Universidad de Santiago. En esa misma universidad tiene un doctorado en química y es una especialista en química de suelos y en química analítica, lo cual se ve muy bien reflejado en varios proyectos y un número muy interesante de publicaciones que ha podido desarrollar durante su carrera académica. Actualmente es presidente de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Ha tenido una brillante gestión y actualmente estamos trabajando arduamente con ella y un grupo de académicos de distintas universidades en Chile en pos de avanzar finalmente para una ley general de suelos en Chile. Muchas gracias, Mónica, por tener el tiempo de presentar tu trabajo en el día de hoy, que es muy interesante porque también integra otras disciplinas. De hecho, para comentar nomás, entre varias de las personas que solicitaron participar hoy día, hay varios veterinarios. Así que yo creo que generó bastante interés tu presentación y no me queda más que darte la palabra para que puedas partir. Muchas gracias, José, a la invitación, ¿cierto?, a este red internacional que es tan importante, que visibiliza, ¿cierto?, los suelos de origen volcánico. Espero con todas mis ganas poder cumplir con las expectativas, ¿cierto?, y poder aportar siendo un granito de arena del trabajo que desarrollamos en el laboratorio. Como José ya me acaba de presentar, soy académico, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente, ¿cierto?, de la Facultad de Química y de Farmacia de esta universidad. Y el día de hoy voy a relatar, ¿cierto?, algunos trabajos que hemos desarrollado y la importancia que tiene la fisicoquímica del suelo. Es un punto, un área, ¿cierto?, que desde mi tesis de pregrado he venido abordando y hemos en estos últimos 5 o 6 años desarrollado investigación vinculada a lo que es antimicrobianos de uso veterinario. Y he querido hoy día resaltar los métodos y destino. Quizás ahí en los títulos, cuando conversamos con José, dije destino y métodos, pero en realidad uno experimentalmente sabe que primero, sobre todo para un químico, que es mi profesión, desarrollar metodología es fundamental para la obtención, ¿cierto?, adecuada de resultados que nos puedan llevar por el buen camino y poder explicar esta información que hoy día voy a mostrar. Lo primero, ¿cierto?, siempre es presentarnos, ¿cierto?, a nivel de grupo. Me desarrollo en el área docente, en el área de contaminación y química de suelo. Desarrollo un curso, ¿cierto?, para las carreras científicas de química analítica. Y realizamos investigación en contaminantes inorgánicos a través de mi vida académica, orgánicos, técnicas analíticas como electroquímica, cromatografía líquida, y actualmente estamos intentando combinar, ¿cierto?, lo que es experimental con modelamiento. Ahí podemos ver la última fotografía pre-pandemia, que fue en diciembre del año pasado, ¿cierto?, del grupo de investigación de todos mis alumnos que siempre entusiastamente llegan al laboratorio, desarrollan su tesis y formamos una comunidad importante. Cuando comienzo yo en general, ¿cierto?, el público con el que uno generalmente vierte o entrega su información, una de las preguntas que siempre surge: ¿por qué uno estudia los suelos? ¿O por qué se interesa en estudiar los suelos si es un recurso natural, ¿cierto?, que quizás para algunos de las personas que me escuchan del área más química es un tanto extraño. Entonces uno, cuando mira este mapa y observa esta cantidad de órdenes de suelo y después realiza una mirada a nivel nacional, se encuentra que efectivamente tenemos algo similar. Tenemos una cantidad de órdenes de suelos aquí en Chile importante, que por supuesto, tal como dijo José en el inicio, estamos en un trabajo ahí en conjunto con todos los científicos a nivel nacional de poder protegerlo. Sin embargo, uno de los órdenes que quizás caracteriza o que ha generado el interés por parte nuestra, ¿cierto?, son los suelos andisoles. Sabemos que los suelos andisoles representan un porcentaje muy menor a nivel mundial, pero que de alguna manera, debido a su gran fertilidad que tienen, van a sostener alrededor del 10% del habitante a nivel del mundo. Sabemos que en el sur de Chile están estos suelos, ¿cierto?, presentes, y eso nos ha interesado a estudiar sus diferentes propiedades.
Es así como cuando uno presenta, ¿cierto?, los andisoles y va a focalizarse efectivamente en lo que es físico-química de suelo, hay 4 puntos que son como los puntales respecto a nuestra definición, quizás para a lo mejor algún otro profesional que está dentro de la ciencia del suelo tan multidisciplinaria que es. Estos puntos pueden resultar pocos, pero para nosotros son justamente desde donde partimos y desde donde desarrollamos nuestra formación e investigación. Sabemos que los andisoles tienen, ¿cierto?, estos aluminosilicato de baja cristalinidad, estos alofanes, que tienen un contenido importante de óxidos de hierro, y quizás por sobre todo estos dos últimos puntos que son muy importantes, tienen un contenido altísimo de materia orgánica, lo que de alguna manera perfila, ¿cierto?, o a consecuencia genera una superficie de carga variable. Es así ya como aquí está citado, ¿cierto?, un trabajo del año 2004 del doctor Mauricio Escudey, donde el laboratorio donde me formé, ¿cierto?, científicamente, donde ya en ese tiempo, ¿cierto?, se determinaba que la materia orgánica iba a tener, se sabe que es importante, pero ya evidencia científica que nos permitía rápidamente observar, ¿cierto?, la vinculación que existía entre un punto isoeléctrico, una forma, ¿cierto?, un potencial de carga cero, por definición, ¿cierto?, la sumatoria de las cargas positivas y negativas es el valor del pH al cual eso ocurre. Estaban estrechamente vinculadas, ¿cierto?, con el carbono orgánico residual, es decir, la reducción mediante combustión o mediante ciertos procesos vía húmeda con la adición de peróxido de hidrógeno, generaba esta reducción, y cada vez que se medía el valor del potencial Z a través de migración electroforética, se observaba, ¿cierto?, que existía, a medida que descendía este contenido de carbono orgánico residual, teníamos, ¿cierto?, también un descenso, perdón, un aumento, teníamos un descenso, ¿cierto?, en el punto isoeléctrico. Es decir, estábamos claros que esta materia orgánica le iba a conferir de alguna manera a nuestro suelo, mientras más existiese, una carga superficial negativa a los pH que generalmente ocurren en los fenómenos físico-químicos. Luego, si bien no es un coeficiente de determinación muy alto, se observaba, ¿cierto?, que el análisis de varios suelos nos llevaba a establecer una relación, una tendencia en función de las constantes de selectividad que se obtenían a partir de los equilibrios de intercambio catiónico. Por muchos años, ¿cierto?, el grupo del doctor Escudey estudió los equilibrios de intercambio catiónico, es decir, cómo los distintos nutrientes o cationes que eran dispuestos en la solución suelo tenían diferente selectividad respecto a los cationes que se estaban en ese momento ofreciendo. Entonces ahí también observamos ese tipo de interacción. Y luego finalmente, ¿cierto? Algo que es bastante conocido, pero experimentalmente establecido para nuestro suelo, tanto los multisoles como los antisoles, una dependencia en relación a la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de carbono orgánico. Entonces, si bien el carbono orgánico la materia orgánica, ¿cierto?, es una componente que es fundamental para todos los procesos, ¿cierto?, de fertilidad, de crecimiento, ¿cierto?, de que lo que yo he ido aprendiendo en el tiempo, escuchando a mis colegas de la sociedad, ¿cierto?, es importante para nosotros también lo es conocer sus características, sus funciones y poder usarlos, ¿cierto?, poder comprender cómo se comportan en específico los contaminantes. A partir de la importancia que tiene la materia orgánica, llegado un momento, ¿cierto? Nos interesó estudiar los ácidos húmicos, una fracción que es parte de la materia orgánica, que posee una alta polifuncionalidad, ¿cierto? Tiene una carga macromolecular negativa, genera a través de la propiedad de esta hidrofilicidad una cantidad de puentes de hidrógeno importante, y tiene una determinada habilidad estructural que va a venir dada tanto por el pH como la fuerza iónica que va a estar presente en la solución suelo, pensando en esta sustancia, ¿cierto? Su tamaño, quizás van a estar suspendidas, pero van a estar presentes. Aquí podemos observar un modelo estructural que en el año 93 se presentó, ¿cierto? Y que en un inicio se hablaba de polímeros naturales, pero cuando uno mencionaba polímeros naturales, a mis colegas químicos decían, bueno, ¿cuál es el monómero? Porque un polímero, ¿cierto?, es justamente por definición un monómero que se repite una cantidad de veces. Entonces ahí se cambia el concepto y se habla de macromolécula. Ahora estamos hablando de biomacromoléculas, son enormes. Por supuesto, este es un modelo. Actualmente se sabe, ¿cierto?, que la polifuncionalidad es enorme y está asociado también estas características con los pesos moleculares propios de estos ácidos húmicos.
Otra propiedad que quizás es también consecuencia del contenido de materia orgánica y de otros componentes, viene dado por la carga superficial. Y este es un punto, ¿cierto?, que yo quiero destacar, que justamente los trabajos que yo traigo para presentarle a ustedes están vinculados a este aspecto. La carga superficial es una característica propia de los suelos andisoles, que tienen como componente, ¿cierto?, una carga permanente y una carga variable. Cuando hablamos de carga permanente, principalmente originada por la sustitución isomórfica, ¿cierto?, entre lo que es el aluminio y el silicio, y por supuesto la carga generada a través de las láminas de los minerales cristalinos, donde tenemos un valor de carga que es constante. Sin embargo, en el caso de la carga variable, vamos a tener componentes o minerales no cristalinos, como por ejemplo el alofán, presente, ¿cierto?, de una manera muy abundante en los suelos andisoles de nuestro país, que a través de procesos tanto de la materia orgánica, de estos minerales no cristalinos, como de los óxidos de hierro, por ejemplo, vamos a tener procesos de protonación y de protonación, de la misma forma que lo hacen los ácidos polipróticos, y que van a estar condicionados, ¿cierto?, esta carga variable, tanto al valor del pH que tenga la solución suelo, así como también, ¿cierto?, vinculado a la fuerza iónica, que uno rápidamente, ¿cierto?, la asocia o la puede explicar o la puede comprender con el modelo de la doble capa eléctrica, donde sabemos que una alta, alta fuerza iónica vamos a tener esa doble capa se va a comprimir, ¿cierto?, para responder a los cambios externos, y por supuesto vamos a tener que mantener esas dos variables controladas, porque si no estamos trabajando con superficies diferentes. Aquí un esquema muy simple, ¿cierto?, de cómo funciona este sistema así de protonación y de protonación cuando tenemos un ambiente ácido, cuando tenemos un ambiente básico, asimismo cuando tenemos grupos que son carboxílicos, fenólicos, ¿cierto?, que son parte de los grupos de la materia orgánica. Normalmente de esta forma uno puede comprender qué es lo que sucede en forma muy simple en una superficie suelo. Es así como a través de los años que llevo, tanto que me desarrollé, me formé en la Universidad de Santiago, así como en la Pontificia Universidad Católica de Chile como académico, hemos desarrollado estudios vinculados que al final nos llevan, todos los caminos nos llevan a explicar, analizar fenómenos asociados a carga superficial variable. Así como en el inicio, ¿cierto?, revisamos qué es lo que sucedía en un suelo cuando tenía, ¿cierto?, se le disponía el biosólido, los sólidos que salen producto de la planta de tratamientos de agua, que venían en ese tiempo, el año 98, 95, cargados de elementos traza. Entonces evaluábamos qué es lo que pasaba, en qué asociaciones tenían, hacíamos fraccionamiento químico, ¿cierto? Y evaluábamos las dosis, la incubación, la temperatura. Y finalmente uno de los puntos fundamentales era la carga superficial. Luego pasamos, ¿cierto?, a lo que sucedía, por ejemplo, con el fósforo, con su fraccionamiento, con los tipos de fósforo, ¿cierto?, cuando teníamos incendios forestales y esas cenizas quedaban dispersas y cambio de pH, cambio de carga, ¿cierto? Porque el punto eléctrico sigue igual, porque nos modificamos en cuantía, ¿cierto?, la superficie, no tenemos, pero sí tenemos otra condición. Y también caíamos, ¿cierto?, en lo que es carga superficial variable. Y alrededor hace 5 o 6 años nos hemos interesado, ¿cierto?, en eh, saber qué es lo que sucede, cuál es el comportamiento y primero el desafío, cómo determinar estos antimicrobianos, por ejemplo, en presencia de sustancias húmicas, cómo hacer estudios de absorción, de desorción, ¿cierto?, que es lo que voy a contar un poco el día de hoy. ¿Por qué los fármacos de uso veterinario? Porque los fármacos está reportado, ¿cierto?, establecido que estos fármacos de uso veterinario van a llegar a los suelos, ya sea, ¿cierto?, por los residuos de los animales, ya sean dispuestos o no, la cercanía que va a existir, ¿cierto?, de estas industrias, tanto la industria porcina, la industria avícola, va a haber una llegada, ¿cierto?, de alguna manera a través de esta vía. Entonces, en algún momento nosotros nos comenzamos a interesar, ¿cierto?, antes de partir, en caracterizar la materia orgánica, qué es lo que pasaba con la materia orgánica. Y justamente uno de los primeros trabajos que publicamos en el 2014 en la revista de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, el Journal of Soil Science and Plant Nutrition, en donde nosotros eh, caracterizamos los ácidos húmicos, usamos la técnica de resonancia magnética nuclear en carbono 3 en estado sólido, donde obtuvimos los distintos espectros, y estos espectros tenían distintos diseños experimentales que nos buscaban de alguna manera mostrar qué es lo que pasaba con distintas dosis de biosólido y con distintos tiempos de incubación.
observamos, ¿cierto?, que había una tendencia a mayor dosis, a mayor tiempo de incubación, a disminuir los grupos de carbono aromáticos presentes, e incluso, ¿cierto?, hablábamos, observábamos que se generaba un aumento en cierto grado de los grupos alquilos, es decir, estábamos en presencia, ¿cierto?, ya sea de una incorporación de ácidos grasos, por ejemplo, aminoácidos, estructuras parafínicas, a través de esta determinación. Entonces, esta técnica de resonancia magnética nuclear en estado sólido, ¿cierto?, que no es destructiva, nos permitió en ese momento hacer una secuencia de abundancia de los grupos funcionales de los ácidos húmicos, la cual, ¿cierto?, era liderada por los grupos aromáticos y tenía como menor abundancia los grupos carboxílicos, y ya sufriendo, ¿cierto?, sin incluso cambio los grupos carboxílicos con este tipo de enmienda. Fue interesante para nosotros conocer la potencialidad, ¿cierto? Y todo este remen en estado sólido que lo desarrollamos en el laboratorio de la doctora Heike Nicker en el IRNAS en Sevilla. Luego entramos en el desarrollar metodologías nuevas teniendo en mente que uno de los intereses nuestros era justamente la absorción de estos antimicrobianos de uso veterinario o de nanomateriales en presencia, ¿cierto?, de estos ácidos húmicos. Estos ácidos húmicos que si uno los observa, aquí podemos observar, ¿cierto?, la microscopía electrónica de transmitancia, fotografía, donde el tamaño es muy pequeño, donde vamos a tener sustancias naturales que van a ser muy difíciles de separar al momento de hacer experimentos de absorción. Por lo clásico que uno realiza cuando hace experimentos de absorción es justamente en un momento dado hacer una separación física. ¿Para qué? Para poder hacer una determinación analítica en el sobrenadante y poder saber cuánto se absorbió por diferencia. Entonces aquí donde viene, ¿cierto?, el desafío de poder desarrollar una nueva metodología, y es aquí es donde aparece la electroquímica. Electroquímica son técnicas, ¿cierto?, que normalmente nos permiten, son variadas las técnicas que existen, que nos permiten a través de la aplicación de un potencial en nuestro caso y la medición de una corriente, poder seguir una molécula que sufre un proceso redox. Es aquí entonces, en este primer trabajo, en el año 2015, nosotros hicimos una comparación entre lo que era la isoterma de absorción vía clásica y vía electroquímica. Si bien las dos se someten a un sistema batch, porque finalmente uno va a tener el ácido húmico enfrentado a una disolución que contiene el analito, la determinación es diferente y la determinación tiene la ventaja justamente de no necesitar esa separación física. Al no necesitar esa separación física, tenemos una ventaja por sobre los sistemas, ciertos clásicos, donde tenemos que separar por centrifugación o por filtración, que es mucho más complejo. ¿En qué consiste este método? Y me permito dar un poco más de detalle porque es esencial para lo que yo les voy a contar a continuación. Tenemos un sistema, ¿cierto?, donde tenemos una celda que es un electrodo que tiene un electrodo de trabajo, un contraelectrodo, por supuesto, y un electrodo de referencia, donde generalmente usamos un electrolito soporte. Aquí aparece en este caso ejemplificado un nitrato de potasio, pero vamos a ver más adelante qué impacto tiene ese electrolito en los procesos que estudiamos, donde se incorpora la disolución que contiene el analito, se desarrolla, ¿cierto?, la molécula, ¿cierto?, desarrolla un proceso de oxidación y podemos establecer, ¿cierto?, con la comparación de blancos analíticos, la presencia de un proceso de oxidación de la molécula que nosotros estamos interesados en seguir. Posteriormente a este registro de corriente que observamos aquí, ¿cierto?, a través de una de estas líneas, hacemos un estudio que nos permite establecer una linealidad, una dependencia de la corriente que estamos midiendo, que es el eje Y en este caso, con la concentración del analito en estudio. Establecemos que tiene un comportamiento lineal, como en este caso, por ejemplo, y posteriormente hacemos el registro o la visión del sólido, es decir, donde nosotros queremos lograr o saber conocer, ya sea en un ácido húmico, en un suelo, en un nanomaterial, podemos nosotros establecer, ponerlo en contacto con la molécula, dejar un tiempo de equilibrio y luego volver a registrar la respuesta en corriente. Y que lo que observamos, ¿cierto?, en este primer trabajo, observamos que efectivamente la corriente en función y posterior al proceso de interacción con el sólido que estemos incorporando, registra una disminución. ¿Por qué sucede esto? Porque la molécula, al interaccionar, que estamos siguiendo, al interaccionar con nuestro sólido, sea cualquiera de los que ya he mencionado, va a generar una
no disponibilidad para este proceso de oxidación. Por lo tanto, la corriente que va a generar el proceso va a ser menor. Y esa menor cantidad de corriente generada, nosotros, ¿cierto?, la podemos transformar con la corriente inicial que teníamos, ¿cierto?, con la corriente final, en concentración, en milimol, y por supuesto podemos establecer cuántos mol o milimol son absorbidos, por ejemplo, en esta cinética que nosotros observamos aquí, que son la cantidad absorbida versus la cantidad en minutos. Y esto nos permite, teniendo la presencia, porque es una medida muy rápida, esto nos permite rápidamente, ¿cierto?, poder hacer un registro de procesos cinéticos y procesos de absorción, controlando, ¿cierto?, las variables que son fundamentales en este aspecto, que son pH, fuerza iónica, razón sólido-solución, etc. Entonces, nuestro primer resultado que realizamos con estos nanomateriales, observamos, ¿cierto? Aquí tenemos la curva de un sistema clásico, donde necesitamos una cantidad de equilibrio alrededor de 25 minutos para poder equilibrar. Sin embargo, en un sistema electroquímico, producto de la turbulencia que se genera con el argón que estoy trabajando, tenemos, si ustedes miran aquí esta línea, es muy rápido el equilibrio, logrando incluso la misma absorción que nosotros tenemos, ¿cierto?, en una cantidad de tiempo mucho menor. Entonces, logramos establecer, ¿cierto?, un comportamiento de absorción, en este caso de cobre, para una lúmina. ¿Por qué lo hicimos con una lúmina y lo hicimos con una nanoimobolita? Porque la lúmina nosotros nos permitía controlar el tamaño de partícula, era un elemento conocido, ¿cierto?, y relativamente homogéneo, que nos permitía, ¿cierto?, validar de alguna manera esta metodología, y aquí tenemos la comparación entre un proceso, ¿cierto?, que es clásico, que es el que tenemos en la parte superior, y luego electroquímico, que es en la parte inferior. Entonces, esto nos permite, para nanomateriales, por ejemplo, tan compleja su separación, porque son partículas, ¿cierto?, que prácticamente con los fenómenos físicos es muy complejo hacer la separación. Entonces, ¿qué es lo que logramos en este primer trabajo? Establecer, ¿cierto?, que era posible obtener isotema de absorción de forma rápida y sin la separación física, la cual, ¿cierto?, en este caso fue evaluada para una nanoimobolita sintetizada en forma, digamos, manual, o sea, un producto sintético. Luego, como ya nos habíamos interesado y hemos desarrollado esta metodología, el método existe, el método químico existe, aquí lo que desarrollamos fue su aplicación a este sistema. Decidimos, ¿cierto?, evaluar qué es lo que sucedía con el ciprofloxacino, ¿cierto?, uno de los antimicrobianos de la familia de la fluoroquinolona, qué es lo que sucedía al ser absorbido sobre materia orgánica natural. Y nuestra materia orgánica natural no era otra cosa, ¿cierto?, que nuestros ácidos húmicos. Entonces ahí teníamos que rápidamente tener conciencia de que había una especiación tanto del antimicrobiano, establecer, ¿cierto?, un método para poder registrar la señal a seguir a través de la metodología electroquímica, para luego derivar, ¿cierto?, en lo que es la absorción, ¿cierto?, y poder hacer los modelos y la interpretación es correcta. Es así, ¿cierto?, que llegamos a establecer un comportamiento lineal para el ciprofloxacino, logramos establecer una absorción, y esta absorción, por la forma y por los modelos que logramos describir, ¿cierto?, estos resultados experimentales, logramos establecer que la absorción es de tipo cooperativa, es decir, vamos a ver que una molécula va a ser absorbida y la otra, y esa misma que está absorbida va a tener una cooperación a nivel de interacción electrostático, pensando en que estas moléculas al pH de trabajo, el ciprofloxacino, se comportan o tienen una especiación, ¿cierto?, que es un suiterión, es decir, poseen en el sistema, en su estructura molecular, una carga positiva y una carga negativa al mismo tiempo, lo que permite, ¿cierto?, una acopla, una interacción mucho más eficiente. Adicionalmente, en el estudio con estos ácidos húmicos tenemos una buena precisión, una buena exactitud, que es fundamental, ¿cierto?, para un desarrollo de un método analítico poder aplicarlo, y lo mejor, que no necesitamos esa separación física del ácido húmico, porque uno cuando agrega el ácido húmico, ¿cierto?, que ha sido extraído y que es sólido, se genera, ¿cierto?, es como una mezcla de agua con suelo, ¿cierto?, no hay ninguna visión respecto a lo que está sucediendo. Luego quisimos avanzar un poco más y en establecer con otro fluoroquinolona de importancia, esto es el enrofloxacino. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que sucede a nivel electroquímico? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí nos adentramos un poco más en la parte electroquímica, desarrollamos, ¿cierto?, el método para poder seguir la molécula y evaluamos qué es lo que sucedía con este método cuando
trabajábamos a diferente valor de pH. Es decir, cuando trabajábamos a pH 3 íbamos a tener, ¿cierto?, una molécula que iba a ser un catión. Luego, cuando nos movíamos, ¿cierto?, pH ya 5 y 7, íbamos a tener una cantidad importante, ¿cierto?, que es el enrofloxacino suiteriónico, y luego la especie aniónica. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que metodológicamente la señal, ¿cierto?, la podíamos seguir. Sin embargo, la señal que yo estoy marcando en este momento es la señal a pH 3 y es la que requiere una cantidad de energía mayor para ser oxidada. Y esto, por supuesto, se justifica teniendo en cuenta, ¿cierto?, que a pH 3 tenemos una especie que tiene sus protones, ¿cierto?, en la molécula disponible, y que es necesario retirarlo, ¿cierto?, para poder hacer el proceso de oxidación. No así a valor de pH 7, ¿cierto?, donde la energía que es necesario aplicar es menor, porque ya tenemos una molécula que está más disponible, ¿cierto?, estructuralmente, en su carga, en su disposición de los grupos que van a ser oxidados. Es así, ¿cierto?, como a través de cálculos cinético-electroquímicos, nosotros llegamos a establecer que habían 4 electrones involucrados en el proceso de oxidación, ahí en el sistema electroquímico con el cual estábamos desarrollando nuestro método, y teníamos un inicio en rofloxacino, pasando, ¿cierto? Ahí están los 2 electrones, ¿cierto? Ahí está el proceso donde se genera la transferencia, ¿cierto?, hacia el ciprofloxacino, llegando a proponer, con la ayuda, por supuesto, de un espectro de masa, observando la principal abundancia que tenemos de las masas molar, proponer, ¿cierto?, con mis colegas orgánicos, ahí propusimos, ¿cierto?, un método, una reacción, un mecanismo por el cual, ¿cierto?, nosotros estamos haciendo este proceso de oxidación electroquímico en el celda en presencia, ¿cierto?, de nuestro ácido húmico. ¿Qué logramos establecer? Que para nosotros los químicos analíticos o químicos ambientales es fundamental poder eh, eh, establecer que mediante esta metodología analítica la determinación del antimicrobiano es posible incluso en presencia del ácido húmico, considerándolo como un interferente. ¿Por qué considerando interferente? Porque justamente cuando uno desarrolla metodologías analíticas para determinar este tipo de analitos en presencia de ácido húmico, una de las interferencias que se genera es la coloración que tiene el ácido húmico, ¿cierto?, en las disoluciones. Y si uno, por ejemplo, quiere usar una metodología basada en técnicas espectrofotométricas, es un interferente en la presencia de este ácido húmico. Sin embargo, en la parte electroquímica se estableció para las condiciones y los antimicrobianos, el antimicrobiano que estudiamos nosotros aquí, lo sometimos, ¿cierto?, a la presencia de ácido húmico frutillar, ralún, incluso no comercial, tenemos, ¿cierto?, una respuesta que es robusta, una respuesta que es precisa y que por lo tanto nos indica que de alguna manera esta metodología supera esa interferencia. Entonces es como algo que, en resumen, ¿cierto?, ahí hay presencia magnética orgánica natural, hay un nuevo método, lo podemos aplicar, los estudios cinéticos nos dicen que el sistema es por difusión, ¿cierto?, y que tenemos una menor energía aplicada a pH 7, logramos establecer cuál era nuestro mecanismo basado, ¿cierto?, en este análisis por cromatografía líquida con detector de masa, y por supuesto parámetros analíticos aceptables en algunos casos y excelente en lo que es selectividad, porque es capaz de superar esa interferencia y seguir entregándonos una corriente que era representativa del antimicrobiano. Luego llegamos a lo que son las propiedades surfactantes. Las propiedades surfactantes del ácido húmico es algo que está mencionado, ¿cierto?, en literatura, pero nosotros queríamos evaluar qué es lo que sucedía en nuestros suelos volcánicos. Y extrajimos, ¿cierto?, nuestros ácidos húmicos, observamos nuevamente nuestros espectros, ¿cierto?, también en estado sólido, y eh, uno puede ver que para los distintos suelos no hay mucha diferencia, ¿cierto?, entre los distintos grupos funcionales. Hay leves diferencias, pero son escasas, no son tan abundantes. Lo que es interesante, ¿cierto?, es saber el tipo, la calidad o la abundancia del grupo funcional. Y ahí observamos nuevamente que los grupos carboxílicos son los que tienen una menor abundancia en el conjunto de suelos estudiados. Aquí observamos lo que nosotros queríamos establecer, ¿cierto?, con estos ácidos húmicos desde suelos volcánicos, donde tenemos collipulli, ralún y tenemos nuestro patrón, ¿cierto?, que es un surfactante sintético, que es el Gracias. sodium dodesilfosfato, ¿cierto?, que es el surfactante clásico que registra un comportamiento cuando medimos la tensión superficial en presencia de la concentración de ácido húmico.
y observamos, ¿cierto?, estas dos pendientes, los dos comportamientos, que el cruce entre estas dos pendientes a nosotros nos entrega la concentración micelar crítica, es decir, por definición, la formación de las micelas orientadas, ¿cierto?, que son capaces de cubrir, por ejemplo, y de ejercer su labor de rodear a una molécula hidrófoba en un ambiente hidrofílico. Entonces observamos que en nuestros suelos sí se desarrollan este comportamiento surfactante, que comparativamente aquí lo podemos observar, ¿cierto?, cuál es lo que pasa con el sistema en función, ¿cierto?, de nuestro patrón. Aquí tenemos las fotografías que nos mostraban, ¿cierto?, cuando teníamos una concentración por debajo de la concentración micelar crítica, y aquí cuando tenemos sobre o ya la concentración micelar crítica, en este caso del suelo, del ácido húmico del suelo frutillar. ¿Ya? Donde se observan estas aglomeraciones y se observa, ¿cierto?, claramente que existe esa formación, no de micelas, porque eso es más que nada, ¿cierto?, una definición para surfactantes sintéticos, pero se habla de pseudomicelas, de agrupaciones que sí efectivamente ocurren. Y en este trabajo, ¿cierto?, que es una aplicación que me gustó bastante cómo funcionó, es donde observamos claramente la dependencia de estos fenómenos físico-químicos. Debido a la existencia de estas propiedades surfactantes, nosotros quisimos probarla, ¿cierto?, en un mineral, la molibdenita, en el cual se extrae a través de procesos de flotación. Entonces nosotros nos propusimos, ¿cierto?, evaluar cuál era la factibilidad de utilizar estos ácidos húmicos con sus propiedades surfactantes en reemplazo, por ejemplo, de los reactivos sintéticos surfactantes que se usan para el proceso de flotación. Es así, ¿cierto?, donde nosotros podemos observar cuál es el comportamiento, el potencial Z versus el pH, ¿cierto? Perdón, que nos describe de alguna manera, ¿cierto? Cómo es el comportamiento de la molibdenita, que tiene un valor, ¿cierto?, de puntos eléctricos alrededor de 9. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a hacer mezclas en gramos por tonelada, que ustedes están observando ahí, de 0,2 hasta 50 gramos por tonelada del ácido húmico, ¿cierto?, versus la molibdenita, observamos que a una de las combinaciones más bajas, que es el 0,2 gramos por tonelada, que es la que observamos aquí, llegamos a establecer un comportamiento, ¿cierto? Modificamos el punto isoeléctrico, modificamos, ¿cierto?, la carga superficial de la molibdenita, llevándola a una condición que es casi la misma que necesita, ¿cierto? O que se consigue a través del uso de surfactantes sintéticos que se usan en la minería. Entonces, ¿qué es lo que logramos establecer en este trabajo, cierto? Que efectivamente los ácidos húmicos de los suelos andisoles en Chile obtuvimos las curvas de tensión superficial usando la metodología del anillo de Noir, donde se estableció una concentración micelar crítica para estas biomacromoléculas, ¿cierto?, de origen natural. Y estas propiedades existentes las evaluamos, ¿cierto?, como competitivas por sobre, ¿cierto?, un surfactante sintético, donde efectivamente tienen la potencialidad o la posibilidad de ser evaluadas y aplicadas a un nivel minero industrial. Pero entonces aquí vemos que las propiedades superficiales son fundamentales y poder medirlas y conocerlas más aún a través de esta técnica, ¿cierto?, de migración electroforética que logramos determinar el potencial Z. Y uno de los últimos trabajos, ¿cierto?, que lo hicimos en colaboración con la doctora Carmen Pizarro en la Universidad de Santiago, eh, ¿qué es lo que nosotros habíamos observado? Habíamos observado que había una absorción por parte de los ácidos húmicos, y sabiendo, ¿cierto?, la importancia que tienen los óxidos de hierro, nuestro objetivo en este trabajo, es decir, de Loreto Villacura, de la carrera de Química Ambiental de la Universidad de Chile, eh, fue justamente hacer un composito que estuviese formado por un ácido húmico natural, como es el ácido húmico de Guillín, y una ferridrita sintética. Preparamos un composito, ¿cierto? Y ese composito, ¿cierto?, pensando en una sinergia de ambos componentes. Que lo que hicimos, lo sintetizamos, ¿cierto? Lo caracterizamos, y una de las primeras caracterizaciones que se hizo por espectroscopía Musbauer, donde efectivamente se establece la pertinencia, la existencia de esta ferridrita, tanto en el composito como en la ferridrita original, y además hicimos caracterización, ¿cierto?, de carga superficial, que las vamos a contrastar cuando veamos los resultados de absorción. Entonces, el objetivo aquí era poder desarrollar un material que nos pudiese de alguna manera mostrar presentar una sinergia, una mayor absorción por contaminantes, por ejemplo, como el ciprofloxacino.
¿Y qué es lo que observamos? Hicimos estudios cinéticos, ¿cierto? Estableciendo las condiciones de equilibrio y evaluamos la absorción de los tres materiales, la ferrihidrita, los ácidos húmicos y el composito. Entonces, en una primera visión que observamos aquí está la ferrihidrita. ¿Qué fue lo que cambiamos? Cambiamos el electrolito. Es decir, hicimos el proceso de absorción para la ferrihidrita, en este caso, en presencia de un buffer fosfato, ¿ya? Que era con lo que de alguna manera controlábamos el pH, porque sabemos que es necesario controlar. Y también hicimos absorción con nitrato de potasio. ¿Y qué es lo que observamos en esta figura? Quedarme con la primera, ¿cierto?, que acabo de mencionar, que es la figura, ¿cierto?, del nitrato de potasio. El nitrato de potasio en la ferrihidrita, ¿qué es lo que observamos? Vemos que hay una curva de este tipo H, esas curvas que tienen un inicio muy abrupto, muy pegado al eje Y, que lo que nos muestran es que hay una interacción altísima en el inicio, y esa interacción altísima en el inicio, ¿cierto?, va a venir de la mano de una asíntota y de llegar a una constante en absorción, ¿ya? Y esto nos muestra lo que es el nitrato de potasio. Y llama la atención inmediatamente por qué un mismo material, ¿cierto?, es tan distinta la curva. ¿Y qué es lo que observamos en la ferrihidrita en presencia de fosfato? Observamos una curva de estas curvas tipo C, estas curvas que de alguna manera casi nos dan una información, ¿cierto?, de una constante reparto, es decir, se va repartiendo el antimicrobiano entre el sólido y la disolución de manera indefinida, ¿okay? Entonces, cuando buscamos una explicación, ¿a qué es lo que llegamos? Llegamos a nuestra curva que yo había mostrado ya inicialmente, que es la medición de carga superficial mediante migración electroforética, donde medimos el potencial Z. Recordemos que el potencial Z es el potencial eléctrico que está justo en el límite entre lo que termina la partícula, ¿cierto?, esa doble capa eléctrica, y lo que el borde de la disolución hasta llegar al seno de la disolución. Y ese potencial Z, ¿cierto?, si nosotros miramos las curvas que están vinculadas a la ferrihidrita, que son los triángulos, la ferrihidrita 1, ¿cierto?, que es la que yo estoy marcando ahora, ¿cierto?, con el cursor, es la ferrihidrita con nitrato de potasio. Y esa ferrihidrita con nitrato de potasio, ¿qué nos muestra? Nos muestra que tiene un punto iseléctrico alrededor de 8. ¿Okay? Sin embargo, en el caso de la ferrihidrita con fosfato, tenemos un punto iseléctrico que está alrededor de 3. Entonces, observamos claramente, a través de esta determinación, esta caracterización, que las superficies sobre la cual se está absorbiendo el ciprofloxacino en este caso es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque el pH de trabajo en esta absorción fue 7. Y si yo evalúo con mi gráfica de potencial Z, ¿cierto?, ¿qué es lo que sucede en cada superficie cuando tengo un valor de pH 7? Observo que para el caso de la ferrihidrita con nitrato de potasio, la figura de la derecha, a pH 7, nosotros vamos a tener una carga superficial, ¿cierto?, que tiene una carga positiva. Es decir, vamos a estar absorbiendo el ciprofloxacino sobre una superficie cargada positivamente en su mayoría, ¿ya? Por supuesto que muy cercana a lo que es el punto eléctrico, pero estamos en cargas positivas. Sin embargo, a valor de pH 7, ¿cierto?, en presencia del electrolito del fosfato, ¿cierto?, ¿qué es lo que observamos? Observamos que a pH 7, teniendo en cuenta la curva, ¿cierto?, que describe la ferrihidrita en fosfato, vamos a estar absorbiendo sobre una superficie cargada negativamente. ¿Esto por qué? Porque el fosfato, ¿cierto?, es conocido que se absorbe fuertemente a los óxidos de hierro y va a tener una carga superficial negativa finalmente sobre la cual vamos a estar actuando. Entonces, es interesante ver cómo un análisis, ¿cierto?, del potencial Z de carga superficial es tan importante de medir y, por supuesto, de ir vinculando a los fenómenos físico-químicos que estamos revisando. ¿Y qué es lo que pasa con el composito? Con el composito, si miramos las dos curvas, que son los dos círculos que aparecen acá abajo, ninguno de ellos tiene un punto iseléctrico, es decir, ninguno de ellos llega a cruzar el eje X. Por lo tanto, no tenemos esa definición de carga. Sabemos que tiene carga principalmente la totalidad negativa, ¿cierto? Y que lo que provoca, de alguna manera, ¿cierto?, en el composito es una diferencia solamente muy leve en la cantidad absorbida. Pero es interesante ver que aquí el efecto es menos marcado
pero que sí se logra de alguna manera, ¿cierto?, diferenciar cuando tenemos una tendencia, ¿cierto?, en el caso del ácido húmico, del composito, en presencia de nitrato de potasio, respecto al del fosfato, que el fosfato ya eh, queda, porque sabemos que la materia orgánica va a interaccionar con el fosfato, la carga, ¿cierto?, queda casi sin variación a medida, comparativamente con la otra, ¿cierto?, a medida que estamos evaluando. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra tanto lo de la ferrihidrita como lo del ácido húmico con el ciprofloxacino, nos muestra efectivamente que la molécula de ciprofloxacino se va a orientar de distintas formas, y eso es lo que estamos estudiando, no era, digamos, vinculado a estos trabajos que estoy presentando, pero es algo que ya nosotros hemos establecido a través de química teórica, ¿cierto? En modelos donde vemos cómo se orienta la molécula, la distribución de cargas que tiene, ¿cierto? Y esto cómo nos logra explicar lo que estamos observando, que en el caso de la ferrita, por ejemplo, igual hay absorción, tengamos superficie positiva o negativa, y que va en función, ¿cierto?, de cómo se va orientando la molécula. Mientras que en el caso del ácido húmico, el ácido húmico va a permanecer con la carga negativa, ¿cierto?, sin variación en general. Las medidas ya habían sido publicadas en otro trabajo, ¿cierto? Por eso no se incluyeron aquí, pero aquí lo único que observamos es la forma relativamente similar, ¿cierto? Vamos a tener esa cooperatividad, pero también vamos a tener un leve incremento, si ustedes miran las curvas, un leve incremento, ¿cierto?, en presencia de fosfato de la absorción máxima que se registra. Pero aquí es interesante ver que tanto en el nitrato de potasio como en el fosfato vamos a observar en ambos una máxima concentración por el caso del ciprofloxacino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir aquí? Podemos decir que efectivamente las propiedades físico-químicas de cada material deben ser evaluadas por separado y deben ser explicadas, ¿cierto?, por cada uno de ellos en función del absorbente del ciprofloxacino. Segundo, que estos estudios de alguna manera nos llevan a evidenciar las diferencias que hay tanto en carga como en magnitud del material con el cual se está trabajando, y que a pesar, ¿cierto?, de esta idea inicial que teníamos nosotros de generar una sinergia con este composito, de todas maneras los ácidos húmicos, tanto en buffer fosfato como en nitrato de potasio, son los más recomendados, pensando en una interacción, ¿cierto?, con este ciprofloxacino que pudiese estar en un medio acuoso. Sin embargo, también hacemos la lectura de que efectivamente esta presencia de este contaminante, ¿cierto?, y esta interacción tan fuerte con el ciprofloxacino la hace peligrosa, porque de alguna manera este ácido, interacción de ácido húmico, ¿cierto?, que tenemos evaluado aquí, se va a mover, se va a generar, ¿cierto?, va a generar esa absorción que es tan irreversible. Hemos visto, ¿cierto?, vamos a ver algunos trabajos que vienen en función de la desorción, que son prácticamente irreversibles, y eso es peligroso porque se van a mover a través de los perfiles, a través de las correntías, ¿cierto?, superficiales de agua, y ahí tiene, ¿cierto?, una peligrosidad enorme. Yo no lo he querido colocar como conclusiones, pero ¿cuáles son nuestros desafíos actuales, cierto? ¿Qué es lo que nos ha llevado todo este trabajo previo, que es de suma importancia la carga superficial del suelo, sobre todo en los andisoles? Segundo, que es necesario establecer, cierto, cómo es el comportamiento que tienen las moléculas que estamos desarrollando, sobre todo porque va a importar no solo la carga del suelo, sino que también el comportamiento ácido-base que van a tener, en este caso, las moléculas que estamos estudiando. Es de nuestro interés la fluoroquinolona y la sulfonamida. ¿Por qué? Porque son las que tienen, en el caso de la fluoroquinolona, una alta persistencia, y en el caso de la sulfonamida, ¿cierto?, tiene una baja persistencia en el sistema, o mediana, ¿cierto?, y tienen comportamiento de absorción absolutamente diferente. Uno se absorbe mucho y el otro se absorbe muy poco. Estimamos que un estudio, ¿cierto?, completo debiese incorporar para el futuro, ¿cierto?, estudio con plantas, estudios con procesos de degradación de la misma antimicrobiano, ¿cierto?, en un sistema suelo, cómo va a cambiar su dependencia, ¿cierto?, con la comunidad microbiana, cómo se van a generar este tipo de sistemas, ¿cierto?, en general, en un suelo con carga superficial y con carga no superficial. Y bajo esto, ¿cierto?, nuestras primeras aproximaciones que estamos haciendo en este esquema que diseñamos con la doctora Laisetli Cáceres de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, una de las primeras cosas que estamos abordando es justamente el estudio de absorción y el estudio de transporte, ¿ya?, que es lo primero que nosotros estamos abordando. Entonces, yo previamente, por supuesto, hablé con José,
y él amablemente, ¿cierto?, aceptó que yo pudiese invitar en esta parte de estudio de transporte al doctor Cristian Urdiales, doctorado en agosto ahora del 2020, donde él justamente realiza, con todo este background que había en forma previa, realiza estudios de transporte. Y estudios de transporte no solamente desde el punto de vista experimental, también en simulación y modelación. Por lo tanto, tengo el placer ahora de presentar al doctor Cristian Urdiales, ¿cierto? Quien, ahí aparece su correo por si alguien desea contactar por su investigación. Tengo el placer de presentarlo para que nos muestre una parte de su trabajo de tesis de doctorado, ¿cierto? Que está vinculado principalmente a cómo usar los sistemas de absorción, ¿cierto? En los estudios de transporte que tan importantes son de ir incorporando la información experimental. Cristian, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias, profesora y profesor Dorner, por permitirme mostrar una parte de mi trabajo. Sigamos con la siguiente diapositiva. Como bien la profesora Mónica ya nos indicó el desarrollo del grupo de investigación en cuanto a las técnicas electroquímicas para determinación de absorción de nuestros analitos de interés, en este caso el sulfametoxazol, que es una sulfonamida, sobre diferentes sustratos. En este caso de estudio, mi tesis doctoral trató de la absorción de dos antimicrobianos, sulfametoxazol y ciprofloxacino, uno de la familia de las sulfonamidas y otro de las fluoroquinolonas, para saber su comportamiento en un perfil suelo. Entonces es necesario saber la información en batch, porque es un agente muy importante para la modelación posterior. Entonces, lo que se realizó es muestrear primeramente un suelo, suelo ultisol, el suelo Coyipulli es la primera gráfica en la parte superior izquierda. Le sigue un suelo frutillar, un suelo andisol, un suelo mucho más joven, con mayor contenido de materia orgánica, pero que los análisis de resonancia magnético nuclear de estado sólido mostró una diferencia en la abundancia de grupos aromáticos. Y bueno, en la parte inferior tenemos al suelo Nueva Braunau y los datos experimentales de absorción del suelo Osorno finalmente. Entonces, lo que nos importa de los ensayos cinéticos en batch es determinar el comportamiento que tiene nuestro antimicrobiano con respecto a nuestro sustrato. Entonces, podemos ver que para el suelo Coyipulli, un suelo ultisol mucho más evolucionado, con mayor densidad bulk, menor contenido de materia orgánica, se ajusta a un modelo de pseudo primer orden, y este modelo, a grandes rasgos, lo que nos demuestra es que la interacción se realiza sobre sitios instantáneos de absorción, y estos sitios instantáneos de absorción están relacionados con la fracción inorgánica, y este suelo resulta ser un suelo franco-arcilloso. Entonces, estos sitios instantáneos están directamente relacionados con las arcillas que posee este suelo, mientras que los suelos andisoles, la interacción que tiene este antimicrobiano, el sulfametoxazol aniónico, al pH de trabajo, nos muestra un tipo de interacción de pseudo segundo orden en la cinética y el modelo aplicado, un mejor coeficiente de correlación. Y este modelo lo que considera a grandes rasgos que la interacción se realiza sobre dos tipos de sitios de absorción: los sitios instantáneos en menor proporción y los sitios dependientes del tiempo. Estos sitios dependientes del tiempo están relacionados con la fracción orgánica, la materia orgánica que nosotros estamos resaltando en nuestro estudio. Entonces, esta información es muy importante para la posterior modelación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, es necesario establecer el equilibrio de absorción en medio de las isotermas. Entonces, tenemos determinado el tiempo de equilibrio anteriormente en los estudios cinéticos de absorción. Tenemos que establecer el equilibrio de absorción por medio de las isotermas. Hemos ajustado a diferentes modelos, ¿no? A grandes rasgos, podemos ver que el suelo ultisol Coyipulli ajusta mejor a un modelo de Frohnlich, al igual que el suelo Osorno, debido a que existe un mejor coeficiente de determinación, además de que existe una formación de multicapa. Y el suelo frutillar, el suelo Nuevo Braunau, ajustan mejor los modelos a las isotermas de absorción de Langmuir, demostrándonos que en el intervalo de absorción existe una saturación de la monocapa. Entonces, todos estos parámetros, tanto cinéticos e isotermas de absorción, son
plus inicial para la modelación inversa que tiene el programa que luego voy a darle a conocer. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, luego se diseñó el sistema de experimental para analizar el transporte del antimicrobiano. Entonces, se reempacó una columna de 5 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de diámetro nuestros diferentes suelos. La misma densidad aparente la cual nosotros encontramos en campo, a simular las condiciones que existían en el momento del muestreo. Y bueno, tenemos conectado en la parte superior, por medio de manguera no reactiva, evita reacciones colaterales, a una bomba peristáltica, y esta bomba peristáltica está conectada a dos depósitos en el cual tenemos un electrolito soporte, en este caso la importancia del nitrato de potasio al pH 7 y a concentración 0,1 molar, debido a que, como ya demostramos en los estudios previos, no nos modifica la superficie de estos suelos que tienen carga superficial variable. Y en el otro depósito tenemos nuestro analito de interés. En el primer caso tenemos un trazador no reactivo, que es el bromuro de potasio, y luego haremos pasar, en ese caso, disoluciones de sulfametoxazol o ciprofloxacin. Bueno, en la parte inferior tenemos la misma manguera Taigo no reactiva conectada a una celda de flujo continuo, la cual está dispuesta en un espectro fotómetro UV visible para realizar las determinaciones en línea y no ir colectando fracciones para luego ir al HPLC a realizar las determinaciones. Entonces, tenemos en la parte derecha superior los datos experimentales de la curva de ruptura, trazador no reactivo. Entonces podemos ver que existe un pseudoplato que es indicador del proceso conductivo, mientras que en la parte inferior tenemos las curvas de ruptura a dos velocidades diferentes de nuestro analito de interés. Entonces podemos ver que existe un pic y una cola. Esta cola es un indicador del no equilibrio químico, tanto químico como físico. Entonces, cuando tenemos estos datos experimentales, luego de demostrar el diseño experimental, tenemos que, la próxima diapositiva, por favor, tenemos que tener en cuenta los datos necesarios para poder realizar los ajustes y las modelaciones en el programa Hydros 1D. Bueno, es el aprendizaje y el manejo de este programa lo realicé en mi estadía doctoral en el grupo de investigación del profesor Jirka Simonek, que es creador de este programa. Tenemos a grandes rasgos los parámetros de flujo de agua, que tienen que ver con la conductividad hidráulica saturada o el flujo de agua que estemos aplicando nosotros, los valores de fracción de agua residual y saturada, que tienen que ver con la ecuación de saturación de agua, el transporte de soluto, que viene directamente de los datos que nosotros obtuvimos en batch, de tanto cinética como isotermas de absorción. Tenemos que dar una información de elementos infinitesimales en el perfil suelo para poder dar lugar al ajuste, diferentes modelos de transporte de estos solutos. Entonces, en la próxima animación lo que tenemos es nuestros datos experimentales y la línea continua son los ajustes a los modelos que están descritos por la bibliografía. Hemos ajustado en la tesis doctoral a dos modelos, uno un poco más sencillo y simple, dos sitios de absorción que considera los sitios instantáneos y los sitios dependientes del tiempo relacionados a la fracción inorgánica y orgánica, y también un modelo un poco más complejo y que considera otras variables de no equilibrio físico, como son las zonas móviles y no inmóviles que puede existir en un perfil suelo. Y en este caso, el modelo de porosidad dual con dos sitios de absorción en la zona móvil es el que está mostrado en esta gráfica. Bueno, entonces, en todos los ajustes para nuestros datos experimentales, la siguiente diapositiva, por favor. En lo que primero se realizaba es determinar la dispersividad longitudinal que tiene nuestro perfil suelo. Entonces, lo que hacemos es transportar un trazador no reactivo para saber muchos autores opinan que es una fracción de la tortuosidad que tiene el agua para atravesar un perfil de suelo con una longitud determinada. Entonces, podemos ver en este caso
nuestros 4 suelos de interés, los datos experimentales de las curvas de ruptura del trazador no reactivo, y podemos ver, ¿no es cierto?, en primer caso, que nuestro suelo frutillar, aquel suelo que ya teníamos una sospecha de que tenía un comportamiento diferente a los suelos andisoles posteriores que analizamos, tiene mayor dispersividad longitudinal, en un valor cercano a 1.46. Le sigue el suelo Osorno, que tiene un valor de 1.107 centímetros. Y por último, bueno, le continúa el suelo Nueva Braunau. Y por último tenemos nuestro suelo y que también teníamos algo de sospechas que iba a tener menos dispersividad longitudinal porque es un suelo que tiene mayor densidad aparente. En todos los casos de estudio, la recuperación fue en el caso menos optimista, del 98%. Nos da un indicativo de que el bromuro de potasio era un buen trazador no reactivo. Entonces ahora lo que hicimos es ajustar nuestros datos experimentales de nuestro analito de interés, el sulfametoxazol, a los modelos antes descritos. Entonces hicimos ensayos a 2 flujos diferentes, a 1 centímetro cúbico por minuto y 0.38 centímetros cúbicos por minuto, para tratar de simular las condiciones de precipitación pluvial y cómo influye la disminución de flujo en el proceso de retención y de absorción. Entonces, aquí vemos el suelo Coyipulli, ¿no es cierto?, a 2 flujos diferentes. La primera columna son los datos, bueno, la primera gráfica y la primera columna son los ajustes y la gráfica para el modelo de porosidad dual con 2 sitios de absorción. Entonces tenemos, bueno, los parámetros de ese ajuste tienen que ver con la disminución de flujo, mejora los parámetros generales de absorción. Vamos a ver en el suelo frutillar, por favor, la siguiente animación, y ya. Entonces la disminución de flujo mejora la constante de absorción, mejora los coeficientes de transferencia de masa y los coeficientes cinéticos de primer orden, también aumenta las fracciones de sitios instantáneos de absorción, la disminución de flujo permite una mejora en la absorción. Por favor, la siguiente animación, porque tendría que, con el suelo Nueva Braunau, de una manera similar, existe una disminución de flujo, una mejora tanto en la fracción de sitios instantáneos de absorción, además de los coeficientes de absorción que se ven mejorados por la disminución de flujo. Y por último, nuestro suelo Osorno, la disminución de flujo también generó una mejora en los procesos de absorción. Entonces, en estos reactivos, la próxima diapositiva, por favor. Estos reactivos y más datos de precipitación pluvial que se pudieron descargar del Agromet, del portal, no, por favor, la anterior, del portal web del Agromet, que tienen que ver con precipitación pluvial, temperatura media, evapotranspiración, que se calculó con la ecuación de Hargreaves, que está en el software, en el Hydrus. Tenemos nuestros datos de ajuste, podemos hacer proyección, y además, bueno, es muy importante considerar los coeficientes de degradación. En este caso se utiliza un coeficiente de degradación de la literatura porque nuestro grupo de estudio todavía estamos de comenzar a estudiar los procesos de degradación de fármacos en el suelo. Entonces se puede hacer una proyección a gran escala, de gran aliento. En este caso se hizo una proyección de qué pasaría si es que disponemos 100 micromol por centímetro cuadrado en la superficie del horizonte A. Vimos de la movilidad que podría tener sobre 20 centímetros de profundidad nuestro fármaco en estos 4 suelos, con las condiciones anteriormente explicadas. Vemos que el suelo Coyipulli, a mediados de junio del 2018, toda esta modelación, esta simulación se hizo en el año 2018, existe un mayor potencial de lixiviación, cerca de 4 micromol por litro al final de los 20 centímetros de profundidad. Le sigue el suelo frutillar, que a inicios de junio lixiviará mitad de lo que lixiviará Coyipulli. Pero vemos que el suelo Nueva Braunau y el suelo Osorno tienen un avance más tardío, y cerca de mediados de julio los dos lixiviarán cerca de 1.5 micromol por litro, y al final de la estación invernal todavía existirá potencial de lixiviación. Entonces, estas curvas nos permiten tener una idea de la disposición temporal espacial que tiene nuestro analito de interés en el perfil suelo. En este caso vemos en el eje X concentración absorbida y en el eje Y la profundidad, en este caso todos los 20 centímetros del horizonte A. En la parte superior tenemos nuestros 2 suelos, el Coyipulli y el frutillar, que en los ensayos en batch muestra menor potencial de absorción. Entonces vemos en la superficie mayor absorción,
y se ven en la primera semana de evaluación una potencialidad de absorción en los primeros 10 centímetros, de manera general, lo que nos indica estos gráficos. Mientras los suelos Nueva Braunau y el suelo Osorno, que están en las gráficas en la parte inferior, vemos que existe mayor potencialidad de absorción en la superficie y solo se ven influidos los primeros 5 o 4 centímetros en el caso del suelo Osorno durante la primera semana de evaluación de nuestro estudio de simulación. Ahora vamos a considerar todo el temporal invernal. Toda isolínea es referente a cada 15 días, entonces ahí tenemos considerados los 7 meses de la estación invernal del 2018. Entonces podemos ver el suelo frutillar y el suelo Coyipulli existe una menor potencialidad de absorción durante toda la etapa invernal, y a mediados del cuarto mes existe ya en el suelo Coyipulli, en este caso, menor o una escasa potencialidad de absorción al final de los 20 centímetros. Así lo que ocurre con el suelo frutillar, a partir del cuarto mes todavía existe potencialidad de absorción. Mientras en el suelo Nuevo Braunau y el suelo Osorno se presenta algo bastante similar. Existe una mayor potencialidad de absorción en los primeros 5 centímetros de evaluación, y teniendo todavía una capacidad de absorción al final de la estación invernal, porque las isolíneas entrecortadas todavía nos muestran valores cercanos a los 0.5 micromol por litro, micromol por gramo de absorbido al final de los 20 centímetros. Entonces, a grandes rasgos, lo que nos muestra esta parte de nuestra tesis doctoral. La próxima diapositiva, por favor, profe. En los ensayos en batch son muy necesarios, bajo las sospechas que teníamos nosotros de los análisis de RMN en estado sólido de nuestros suelos en estudio. Tanto el suelo Ultisol presenta una menor potencialidad de absorción tanto en el ensayo batch, y nuestro suelo frutillar, que tiene menor abundancia de contenido de grupos aromáticos, versus el suelo Nueva Braunau y el suelo Osorno, que teniendo mayor contenido de materia orgánica, mayor abundancia de grupos funcionales aromáticos, absorbe mucho más. Esta información es concluyente con lo que obtuvimos en los ensayos de transporte. La próxima diapositiva, profe. Solo considerando los estudios al mismo flujo, bueno, en este caso sí se hizo el ajuste a 2 modelos, ¿no? En cuestión de tiempo no se mostraron los datos y ni las curvas experimentales y los ajustes del modelo de 2 sitios de absorción, pero el modelo de porosidad dual ajusta mucho mejor, con mejores coeficientes de determinación, mejores errores relativos, y además explica mejor el fenómeno de transporte. En este caso, el modelo de porosidad dual nos ayudó a demostrar de una manera mucho más verídica lo que ocurría con la lixiviación de nuestro suelo. Vemos que nuestro suelo Ultisol, el suelo Coyipulli, con menor contenido de materia orgánica, con mismo flujo y concentración y pulso de antimicrobiano, tiene menor potencialidad de absorción y mayor lixiviación frente a los otros suelos andisoles. Y eso es a grandes rasgos una parte de mi tesis doctoral, y bueno, ahora le dejaré con la profesora Mónica para el cierre de su seminario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Cristian, por la disposición a mostrar, ¿cierto?, esta parte de tu trabajo. Solo me queda, ¿cierto?, agradecer, siempre tiene que agradecer todo lo que nos ha permitido, ¿cierto?, tanto las instituciones como las personas que nos han permitido a nosotros avanzar, ¿cierto?, en este camino que de alguna manera hoy día lo que quisimos mostrar es la importancia que tiene la carga superficial variable como componente esencial de fenómenos físico-químicos ligados tanto a nuestros suelos andisoles como a los potenciales contaminantes. Es para ello que agradezco, ¿cierto?, a CONICYT o a NIR, ¿cierto?, a través de los proyectos que nos han permitido y que nos mantienen para poder hacer nuestros experimentos, al Laboratorio de Físico-Química del Suelo y Medio Ambiente de la Universidad de Santiago, dirigido por el doctor Mauricio Escudé, donde me formé, ¿cierto?, y donde sigo colaborando también con la doctora Carmen Pizarro y el doctor Manuel Gacitúa, al Environmental Science Department de la Universidad de California, Riverside, específicamente al grupo de investigación del doctor Jirka Simone, que recibió a Cristian, ¿cierto?, y que si no hubiese sido por la pandemia,
lo habríamos tenido aquí en Chile dictando, ¿cierto?, un curso de AIDRUS que quedó pendiente y esperamos en el futuro poder retomarlo, al Instituto de Recursos Naturales y Geología de Sevilla, al Grupo de Materia Orgánica, Suelo y Sedimentos, dirigido por la doctora Heike Nicker en la ciudad, en España. Y por supuesto mi universidad, pero en especial, y siempre lo destaco, a mis estudiantes, a los que no están en esa fotografía, pero que aportaron con su trabajo de tesis para la publicación de estos trabajos, porque sin ellos nada es posible, sin ellos, ¿cierto?, se hace todo mucho más difícil. Y por supuesto agradecer a las colaboraciones que han habido, ¿cierto?, y que esperamos tener en el futuro, a la doctora Yanata de la Universidad de Chile, la doctora Laissetli Cáceres de la UNCE, la doctora Camila Canales de la Universidad de Islandia, la doctora Angélica Fierro de la Universidad Católica, la doctora Claudia Rojas de la Universidad de O'Higgins, la doctora Erika Vistoso de Línea, Remegue, el doctor Pablo Cornejo de la Universidad de Frontera, el doctor Jorge Medina también de la Universidad de O'Higgins y el doctor Oscar Seguel de la Universidad de Chile, con quien también estamos haciendo algunas colaboraciones. Y por supuesto a esta red magnífica que le da una visualización a nuestros suelos volcánicos de excelencia, gracias José, a todas las instituciones involucradas en este proceso. Ya. Muchas gracias por la presentación, Mónica. Interesantes resultados y muy interesante también la combinación de trabajo de laboratorio, en química bastante dura en algunos aspectos, pero también bien interesante ese acople que hay con ensayos, muestras en donde prueban un poco la teoría y qué es lo que ocurre finalmente a través de estos modelos de simulación. Hay espacio para hacer preguntas. Tal vez podría dejar de compartir pantalla, Moni, para que nos podamos ver. Cuando planteaste, ¿no es cierto?, la absorción, ¿no es cierto?, de estos antimicrobianos en los ácidos húmicos y el transporte que se puede producir a través del suelo. El ensayo posterior que hicieron con las simulaciones busca en cierta medida dilucidar el efecto potencial que puede ocurrir, por ejemplo, en contaminación de napas subterráneas. Es una primera aproximación para tratar de resolver eso, o también en algún momento pretenden realizar algunos estudios de campo para poder cuantificar esos riesgos. A ver, inicio yo respondiendo esa pregunta y quizá a lo mejor Cristian la puede responder desde el punto de vista de qué es lo que representa de alguna manera lo que él presentó con sus modelos. Bueno, nosotros tenemos interés, por supuesto, de trabajar. Esta es una primera aproximación de lo que nosotros efectivamente queremos establecer o queremos conocer cómo funciona. Sabemos, ¿cierto? Y somos conscientes que muchas veces hay resultados que están vinculados, que están desarrollados en el laboratorio y que pueden tener alguna diferencia, ¿cierto? O alguna comportamiento, ¿cierto?, que pueda cambiar cuando se hacen estudios en campo. Eso, somos conscientes de eso. Y una de las cosas con las que queremos ir un paso más allá es trabajando, por ejemplo, con columnas que sean no disturbadas. Quizás en laboratorio y después pasar al campo. El otro día, en un seminario de posgrado que hubo ahí en la facultad, presentaban justamente un trabajo, cuáles eran las distintas etapas de los procesos de investigación en el área, ¿cierto?, de suelo y específicamente del nanomaterial. Y se hablaba primero, hay un trabajo en laboratorio, después se hace un piloto, ¿cierto? Y después se llega a nivel de campo. Que lo ideal, ¿cierto?, es tener ese camino, y para eso yo creo firmemente, ¿cierto?, las colaboraciones que uno puede realizar con los colegas del área de ciencia del suelo, porque nosotros, como yo pertenezco a una facultad de química y de farmacia, entonces ese camino de saltar al campo, claro que tengo asociaciones con gente de agronomía. Sin embargo, es interesante pensar en sistemas que vayan a campo y que nos puedan dejar o terminar de tener un espectro completo de lo que sucede. En este momento, por ejemplo, en el caso de los modelos que usó Cristian, estamos usando índices de degradación que son de literatura,
porque aún no hemos desarrollado toda esa parte de degradación que es fundamental, que ocurre con un antimicrobiano en un suelo andisol o en un suelo ultisol, cuál es la comunidad microbiana que lo acompaña, ¿cierto? Todas son preguntas que en el camino esperamos poder seguir avanzando y que consideren, ¿cierto?, las instituciones que financian toda esta investigación, que consideren que es importante y que de alguna manera tengamos el ok para seguir avanzando. No sé si Cristian podrá complementar con sus modelos, ¿cierto?, el objetivo o la pertinencia que tienen hasta dónde llegan. Sí, bueno, como bien lo dijo la profesora Mónica, la idea posterior es trabajar con columnas no disturbadas y el paso ya grande sería trabajar en campo. Bueno, la necesidad de saber la posición temporal espacial de los fármacos en el perfil suelo es súper importante porque luego de esto, también lo que va a abordar el grupo de investigación es trabajar con la degradación, sea biodegradación o sea degradación por hidrólisis ácida. Entonces, es importante este acercamiento inicial para saber a qué concentración y a qué profundidad y en qué etapa del tiempo está dispuesto el fármaco para poder ir segregando las otras variables que ocurren dentro del perfil suelo. Y claro, la búsqueda principal sería para saber la potencialidad de escorrentía en aguas subterráneas y subsuperficiales, que es también un foco de contaminación que existir, ¿sí? Entonces, como estamos yendo de nuestro laboratorio, tratando de cubrir las variables primeramente con perfiles de suelos no disturbados para tener la porosidad propia de que tiene en campo y luego poder, ojalá algún rato, si yo pienso seguir colaborando con el grupo de investigación, poder realizar ensayos en campo, porque es lo más adecuado y poder saber el comportamiento real que pueden tener estos fármacos en el perfil. No, y sin embargo, simplemente para comentar, o sea, tú señalabas que dentro de los modelos que utilizaste desde el punto de vista de las propiedades hidráulicas, seleccionaron el modelo dual, ya que es típico de suelos bien estructurados, aun cuando ustedes trabajaron con muestras disturbadas, pero eso también en cierta medida destaca el efecto de la fuerte microagregación que tienen los suelos volcánicos, y aun cuando la estructura se destruyó, porque en el fondo homogeniza, sigue prevaleciendo en cierta medida el efecto y ya te da luces de que los modelos utilizados desde el punto de vista hidráulico van por modelos que son un poco más complejos y que logran registrar de buena forma la naturaleza particular de los suelos. A ver, aquí alguien está haciendo una pregunta. No sé, Ilia, tal vez si quieres lo quisiera explicar. Le doy la palabra. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el trabajo, me encantó la presentación, me hizo muy feliz ver el estudio de ustedes. Y sí, yo sí les recomendaría que traten de hacer, aunque sea unos sitios pilotos de la parte ya de campo, porque hay una cosa que es importante anotar cuando haces columnas reempacadas de suelo, que la porosidad te cambia. Y la porosidad en los suelos al final te viene a jugar bastante en el flujo de nutrientes. Y en el campo te juega mucho la intensidad de lluvia que tienes en un sitio. Entonces tú puedes tener el mismo tipo de suelo, pero debido al gradiente climático a los sitios donde tengas más o menos lluvia, en un momento X te produce una liberación de tanto de nutrientes como de los fármacos, todo lo que está ahí en el suelo guardado, que es muy superior a lo que tenías en tu modelo en un determinado proceso que le estabas irrigando la columna. Entonces, eso sí les recomendaría que traten de buscar un sitio donde puedan tener al menos, o sea, que ustedes le vean que es lo más interesante o lo más factible también físicamente para intentar hacer. Porque ahí sí hay una diferencia. Sí, yo trabajo justo en flujo de nutrientes, pero
ahí en una montaña. Todavía no llego a salir de la montaña y por eso a veces no llego a las presentaciones de la red porque se me va el internet de la montaña. Pero en verdad sí es importante el trabajo que ustedes están haciendo. Les felicito. Y ojalá podamos seguir viendo las siguientes etapas de lo que están haciendo. Eso es todo. La recomendación, traten de ir a ver cómo funciona esto en el campo, porque va a haber diferencias. Generalmente las tasas en columnas saben salir más altas de lo que sale en el campo por la compactación de los suelos y las características que tengas en el lugar. Eso nomás. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilia. Totalmente de acuerdo con tu recomendación. Es algo que nosotros ahora, como mencionaba, es nuestro deseo poder hacer una comparación ya con columnas no empacadas, con columnas no disturbadas, ¿cierto? Estamos pensando, ¿cierto?, en trabajar aquí en la región de O'Higgins, donde es factible, ¿cierto? Hay una potencialidad de tener acceso para poder hacer algo en campo, pero también es nuestro deseo trabajar con las dos modalidades, a columnas disturbadas y columnas no disturbadas, justamente para detectar cuáles son las diferencias, tanto en los puntos que tú mencionas como en otros puntos, ¿cierto?, que son fundamentales de ir estableciendo. Muchas gracias y justamente ojalá que más adelante les podamos mostrar los avances, ¿cierto?, los cambios, las diferencias que vamos logrando conocer. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Ingrid, ¿estabas pidiendo la palabra? No, José, Sí, por de favor. parte de podemos comentar. No solamente comentar que vemos con muy buenos ojos este aporte de Mónica en los estudios para la determinación o el estudio de los fenómenos de superficie con métodos potenciométricos. Realmente es algo que es un gran aporte, sobre todo en el área de la nanotecnología, en donde, como ella lo mostró, evidentemente es bien complicado poder hacer este tipo de estudios de una manera con precisión, como ella lo indicó. Y nos gustaría tener los artículos, Mónica, para compartirlos para poder potenciar esa técnica, que yo creo que merece una distribución y un aporte a otras áreas de conocimiento, porque realmente es algo muy novedoso, de un gran aporte a la parte no solamente de la química en general, sino de la química de suelos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias al doctor Echever también. Por supuesto, están disponibles y yo los puedo enviar si es que es necesario. Gracias. Gracias. Don Federico Macís de Costa Rica está haciendo una pregunta. No sé, Federico, ¿quieres que te dé la palabra o lo consulto yo directamente? Lo consulto yo directamente. Ya, él pregunta si es que habían contemplado la posibilidad de utilizar niveles de humedad del suelo similares a los que pudiesen haber encontrado en campo. Si estuvo dentro de lo que ustedes contemplaron al hacer, en este caso, la modelación. Cristian, si quiere usted responde eso. Yo Ya. estaba leyendo una pregunta que... Bueno, claro, leí la pregunta y posibilidad de utilizar agua de suelo. Bueno, lo que nosotros debemos controlar tanto en los ensayos batch como en los ensayos en columna es tanto la fuerza iónica del electrolito soporte, porque si introdujéramos agua de riego o una disolución suelo, tendríamos a más de nitrato, fosfato, tendríamos otros electrolitos que a lo mejor no pueden garantizar la especiación de nuestro analito de interés, en este caso el sulfametoxazol, para elucidar los mecanismos de interacción que pueden tener en el perfil suelo.
Entonces, bueno, la parte inicial tratamos de controlar tanto la concentración de electrolito de soporte, en este caso solo nitrato de potasio, a un pH y una concentración de fuerza iónica conocida, para saber la especiación, el mayor porcentaje de especie que tenía el sulfametoxazol al atravesar la columna de suelo. Y bueno, también se controló el pH a la salida para saber que existía un cambio, pero al inicio debemos tener condiciones controladas en nuestro diseño experimental de electrolito soporte. No consideramos utilizar agua de riego o disolución suelo. Gracias, Cristian. Yo creo que es una buena, efectivamente, es un punto importante el que señala Cristian. Sin embargo, yo creo que ahí yo leo contemplar la posibilidad de utilizar agua de suelo similar a la que se encuentra en el campo, artificial, entendiendo esa última palabra que coloca. Yo creo que se podría pensar, no lo tenemos considerado, ¿cierto? Trabajamos con un sistema lo más simple posible inicialmente, porque son los estudios iniciales, pero uno quizás podría, manteniendo esa condición que Cristian que dice que, por supuesto, el pH, la fuerza iónica es fundamental para el trabajo con estos suelos de carga variable, pero quizás manteniendo esas variables constantes, uno podría pensar en diseñar, ¿cierto?, un agua o la solución suelo que llamamos nosotros, artificialmente, con esas variables controladas, uno podría estudiarlas, porque finalmente uno va aumentando el grado de complejidad, pero desde el punto de vista químico-analítico parte con algo muy simple y después va aumentando esa complejidad, ¿cierto?, para ir evaluando cuáles son los impactos y los resultados finales. Cuando uno, como decimos aquí, tira como toda la carne a la parrilla aquí en Chile, muchas veces podría tener resultados que difícilmente puede explicar porque no conoce los sistemas cuando están un poco más limpios, ¿cierto? Y partiendo desde ahí ya es más fácil ir avanzando en este grado. Totalmente de acuerdo, es algo muy importante. De hecho, una de las cosas, tomar y linkearlo con lo que mencionaba anteriormente Ilia, una de las cosas que a nosotros nos interesa son los contaminantes, pero eventualmente hemos pensado en la parte de nutrientes también. ¿Por qué no seguir cómo funcionan, ¿cierto? Cómo se desplazan, cuáles son los impactos de trabajar en columnas disturbadas o no disturbadas, cuáles son los impactos, ¿cierto? Con esto de las curvas de ruptura, nosotros vemos cómo se comporta el sistema, sabemos que la porosidad es muy, muy importante, ¿cierto? Para este tipo de fenómenos, no solamente con la partícula suelo que nosotros es lo que nos centra, ¿cierto?, nuestra investigación. Así que totalmente son ideas, cosas nuevas respecto a esto del agua esa artificial de campo, que en algún momento podríamos incorporarla para ver cuál impacto tiene, porque uno podría hacer la distribución o la especiación química a través de modelos. Hay modelos computacionales que nos permiten hacer la especiación química, colocamos, es como colocar en una juguera así toda la información y al final, ¿cierto?, nos dice, mira, esta es la especiación, estas son las formas químicas más probables, dando pH, fuerza iónica y toda esa información necesaria. También John Clunes pregunta qué analito de interés permitiría evaluar la absorción de compuestos carbonados a nivel de agregados asociado a la porosidad de entre 0,2 y 50 micrómetros. Ay, yo pediría si me puede aclarar porque ¿Ya, John? ahí me queda como una duda. Dice, ¿qué analito de interés permitiría evaluar? Ah, que los Hola. compuestos carbonatados se han absorbido. Hola, John. Sí, hola. Gracias por la presentación. Sí, quería saber si es qué analito se podría usar en realidad para poder ver la posibilidad de absorber compuestos, pero más microagregados, a otra escala que nos permita a través del tiempo definir, por ejemplo, cuando el agua disminuye a nivel de poros, se puede almacenar esa cantidad de carbono absorbido. Como las escalas son más pequeñas en el trabajo de ustedes, no sé si habrá algún analito que permita no ver la absorción del compuesto sobre algo, materia orgánica, sino que un compuesto carbonado sobre una superficie cargada. Eso. Ahí, Si es posible. No sé. ahí habría que ver, ¿cierto?, el sistema que a ti te interesa y qué es lo que te interesa saber. Tú quieres usar la absorción para evaluar como el almacenamiento de compuestos carbonatados, ¿a eso te refieres? Sí, en el suelo, pero a niveles más pequeños, o sea, a escalas más pequeñas. Ver si es posible esa acumulación, qué analito me permitiría decir, este es fácil absorción, por lo tanto, es fácil determinar una curva.
dado por la metodología que ustedes usaron? Esa es la Ya, pregunta. a ver, para poder usar la electroquímica tenemos que tener un analito que tenga un proceso redox, un proceso de reducción o de oxidación. Eso es fundamental. Entonces tiene que tener algún grupo funcional que nos permita hacer eso. Y que ese grupo funcional, entendiendo lo que estás preguntando, de alguna manera me dé información acerca de otra especie que está quedando retenida, ¿eso es? ¿Sí? Que una especie que Habría esté que quedando ver, retenida. claro, habría que ver qué especie es la que te interesa a ti saber que está retenida y que estuviese, tiene que haber alguna conexión entre eso y lo que nosotros determinamos electroquímicamente. Quizás a lo mejor que se produzca una saturación, que a través del uso de algún modelo nosotros podamos establecer el porcentaje o la porosidad que estamos observando, pero pienso que por ese lado, porque análisis de porosidad, lo que nosotros hemos hecho para micro, meso, son las curvas de absorción de nitrógeno, que nos permiten, ¿cierto?, principalmente micro y una parte de meso, y lo otro es porosimetría de mercurio, que con eso, ¿cierto?, también hemos determinado la porosidad que tenemos, ¿cierto?, de algunos suelos, pero eso es algo que hicimos hace años, hace hartos años. Vale, ya, Pero gracias. ahí podríamos hablar de qué es lo que a ver si se puede ajustar algo y si hay posibilidades. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Muchas gracias nuevamente, Mónica, y también por todas las preguntas que claramente nacen de una muy interesante presentación. Para ir terminando, simplemente les quería indicar que la próxima presentación es el próximo jueves 19 de noviembre, en donde en este viaje por los suelos volcánicos volvemos a las Islas Galápagos y vamos a tener una presentación del doctor Cristian Domínguez y que dice relación a propiedades hidrofísicas del suelo de Galápagos y su efecto sobre el funcionamiento hidrológico de dichas islas, ¿ya? Así que nuevamente les agradezco su participación y desde ya quedan invitados para la próxima semana, teniendo presente que tenemos un programa hasta enero. Así que muchas gracias y que estén todos muy bien. Ya, chao, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias Mónica por la presentación. Ya, chao, chao Ingrid, chao a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.